Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más, sumergidos en el fascinante y a veces agridulce mundo del espectáculo. Hoy, como bien indica el título que han podido observar, nos adentraremos en un tema que ha generado un torbellino de emociones y conversaciones, la dolorosa, pero necesaria, separación de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sé y comprendo perfectamente que muchos de ustedes siguen de cerca la trayectoria de estos dos talentosos artistas, ya sea por su trabajo individual o muy especialmente por la química que desprendían como pareja. La vida personal de las estrellas de cine y televisión siempre despierta una curiosidad genuina, y cuando se trata de momentos tan delicados como una ruptura, el interés se intensifica. Por ello, si son amantes de las noticias del entretenimiento, ávidos de conocer los detalles más íntimos y las reflexiones que rodean a sus celebridades favoritas, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en los meandros de esta historia, les recuerdo, con la calidez que siempre nos caracteriza, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, la invitación está abierta, suscríbanse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del universo del espectáculo, y les aseguro que no querrán perderse ni una sola de nuestras entregas. La noticia de la separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los rostros más queridos y seguidos de la escena turca a nivel internacional, sin duda ha sido un acontecimiento que ha calado hondo en el corazón de muchos de sus admiradores. Durante el tiempo que compartieron su vida, su relación se convirtió en una fuente de inspiración y fascinación para millones de personas. Sus seguidores se acostumbraron a verlos como una pareja sólida, unida por un amor que parecía inquebrantable, una imagen que se forjó gracias a la complicidad que proyectaban tanto en la pantalla como en su vida real. Sin embargo, como a menudo sucede en la compleja trama de la vida, y el mundo del entretenimiento no es una excepción, las cosas rara vez siguen un curso lineal o acorde a nuestros deseos más profundos. Recientemente Hande ha comenzado a abrirse con una valentía que merece ser reconocida, sobre los sentimientos que la embargaron y las circunstancias que rodearon el fin de su romance. Hoy desglosaremos cuidadosamente lo que ha compartido, recordando siempre que nos enfrentamos a su perspectiva personal, a su vivencia, y que debemos abordarla con el máximo respeto que toda experiencia humana merece. Para poder comprender la magnitud de lo que Hande ha compartido, es fundamental remontarnos a los orígenes de esta historia que cautivó al mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de la aclamada serie que conquistó corazones, Sen Kalkam, que en español se tradujo como El amor está en el aire. En ella interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, dos personajes cuya química fue tan palpable desde el primer momento que traspasó las barreras de la ficción para convertirse en una realidad tangible. Esta conexión innegable no tardó en trascender la pantalla, encendiendo las redes sociales y acaparando titulares. Sus fans, que adoptaron con cariño el apelativo de Hande Kerem, crearon un universo paralelo para la pareja, alimentando sueños de un futuro compartido y de una felicidad eterna. Compartieron con el público momentos de su vida cotidiana, escapadas románticas, y aparecieron juntos en eventos públicos, lo que no hizo más que solidificar la imagen de una pareja de ensueño, una fairy tale moderna. Sin embargo, la aparente perfección comenzó a tambalearse en el verano de 2022, cuando los rumores de un distanciamiento empezaron a circular, hasta que finalmente su ruptura se hizo oficial, dejando a una legión de seguidores con el corazón encogido y un sinfín de preguntas. Hande Erçel, conocida por ser una artista que protege celosamente su vida privada, ha sido históricamente muy discreta a la hora de compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales. Su cautela es palpable y siempre ha sido cuidadosa con las declaraciones públicas. Sin embargo, en conversaciones recientes y en entrevistas que han sido muy esperadas, ha comenzado a desgranar, con una sutileza conmovedora, lo que significó esa experiencia para ella. Uno de los aspectos más reveladores de sus declaraciones es cómo describe el proceso de separación. No lo pinta como un evento súbito y drástico, sino como un proceso gradual, una evolución, que estuvo cargado de un dolor profundo y una introspección constante. No ha recurrido a detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones directas, algo que, seamos honestos, muchos en el público esperan con morbo en este tipo de situaciones. En lugar de ello, su enfoque ha sido en la importancia de la honestidad consigo misma y con la persona con la que compartió su vida, incluso cuando esa honestidad resultaba ser dolorosa. Ella ha expresado con una sinceridad desarmante que la ruptura fue un camino arduo, un sendero salpicado de altibajos emocionales, y que, como en toda relación que llega a su fin, hubo un inevitable periodo de duelo.
Ande ha puesto un énfasis muy especial en la importancia crucial de cuidar la salud mental y el bienestar personal, sobre todo en esos momentos de extrema vulnerabilidad. Ha compartido que a pesar del dolor que la embargaba, la experiencia le dejó valiosas lecciones. Y aquí es donde su relato cobra una dimensión aún mayor, porque no solo habla del sufrimiento, sino de lo que vino después, de cómo logró levantarse, de cómo encontró la fuerza para seguir adelante. Ha afirmado que se tomó el tiempo necesario para sanar, para redescubrirse a sí misma, para reconectar con su identidad más allá de ser la otra mitad de una pareja famosa. Este mensaje para muchos resuena como un himno de empoderamiento, especialmente dirigido a aquellas mujeres que, lamentablemente, a menudo son juzgadas de manera diferente en situaciones de ruptura sentimental. Además de esto, Ande ha insinuado que hubo momentos de profunda confusión, de una necesidad imperiosa de comprender las razones subyacentes de la ruptura. Ha manifestado que la comunicación efectiva y una comprensión mutua genuina son pilares fundamentales en cualquier relación, y que a veces, a pesar de la existencia de sentimientos profundos, las diferencias insalvables o las circunstancias externas pueden empujar a dos personas por caminos divergentes. Es importante destacar que Ande no ha señalado a Kerem directamente, ni ha expuesto supuestas infidelidades o maltratos, comportamientos que, lamentablemente, a menudo alimentan el apetito del público por el sensacionalismo. Su enfoque, en cambio, ha sido eminentemente introspectivo, orientado hacia la aceptación serena de que, en ocasiones, las relaciones, por mucho esfuerzo, amor e inversión emocional que hayan requerido, simplemente dejan de ser viables a largo plazo. Uno de los puntos que Ande ha querido resaltar con especial insistencia es la abrumadora presión mediática a la que estuvieron sometidos. Ser figuras públicas de su calibre, y más aún cuando se está inmerso en una relación tan mediática como la suya, implica estar bajo un escrutinio constante. Los paparazzi, las redes sociales, la opinión pública, cualquier movimiento, cualquier fotografía, cualquier comentario, puede ser susceptible de ser interpretado de mil maneras diferentes. Ella ha compartido que, si bien agradece infinitamente el apoyo incondicional de sus seguidores, la atención incesante sobre su vida personal puede llegar a ser abrumadora, y esto se magnifica exponencialmente durante un periodo de dolor y fragilidad como una separación. Imaginen tener que lidiar con el fin de una relación sentimental significativa y, al mismo tiempo, tener que hacer frente a las especulaciones, los juicios y las opiniones de millones de personas. No es una tarea fácil, ni mucho menos. Para sobrellevar este complejo proceso, Ande ha compartido que ha recurrido a su red de apoyo más cercana, su familia y sus amigos. Ha encontrado consuelo y un refugio seguro en ellos, y ha aprendido, una vez más, la inmensa importancia de rodearse de personas que la aman y la apoyan de manera incondicional. Asimismo, ha destacado el papel fundamental de enfocarse en su carrera y en sus proyectos profesionales. Ande es una actriz de un talento indiscutible y ha demostrado una dedicación admirable a su oficio, participando en proyectos que le permiten explorar y exhibir las múltiples facetas de su arte. Este enfoque en su trabajo, según sus propias palabras, ha funcionado como una válvula de escape, una forma de canalizar sus emociones y, sobre todo, como un medio para reafirmar su identidad, independientemente de su vida personal. Otro aspecto verdaderamente interesante que emerge de sus recientes declaraciones es la notable evolución de su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Si bien en el pasado podía ser percibida como una romántica empedernida, ahora parece haber adoptado una visión más madura, más realista y quizás más sabia. Ha expresado que el amor es, sin duda, algo hermoso y valioso, una fuerza poderosa, pero que también exige un esfuerzo constante, un compromiso mutuo y, sobre todo, que ambas partes compartan una sintonía y una visión similar. Ha confesado que en el pasado quizás era más ingenua o idealista en sus expectativas, y que ahora valora infinitamente más la autenticidad, la conexión genuina y la compatibilidad a largo plazo. Cuando se le plantea la inevitable pregunta sobre la posibilidad de una reconciliación, Ande se muestra cautelosa, con una prudencia admirable. No cierra la puerta por completo, pero tampoco alimenta falsas esperanzas. Su respuesta es un reflejo de la incertidumbre de la vida: el futuro es incierto y solo el tiempo tendrá la respuesta. Lo que sí ha dejado meridianamente claro es que en este preciso momento, su prioridad absoluta es su propio bienestar y su crecimiento personal. No se trata de cerrar capítulos de forma tajante e irreversible, sino de hacerlo de la manera correcta, extrayendo las lecciones necesarias y avanzando con paso firme hacia el futuro. Es crucial recordar y enfatizar que esta dolorosa separación no ha significado un freno para Ande Erçel.
Al contrario, su fortaleza y su capacidad para compartir su experiencia han inspirado a muchos de sus seguidores a ver las rupturas no como finales trágicos, sino como valiosas oportunidades para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. Ha demostrado una entereza y una resiliencia admirables, cualidades que merecen ser aplaudidas y reconocidas. Sus palabras, aunque sutiles y carentes de dramatismo, transmiten un mensaje profundo y poderoso sobre la importancia de la autoaceptación, el proceso de sanación y la búsqueda incansable de la felicidad individual, incluso después de haber compartido una parte significativa de la vida con otra persona. Muchos se preguntan naturalmente si Kerem Bürsin también ha compartido sus impresiones sobre la ruptura. Hasta la fecha, Kerem ha mantenido un perfil aún más reservado que Hande en lo que respecta a los detalles específicos de la separación. Ha emitido comunicados genéricos, expresando su gratitud por el apoyo de los fans y manifestando un profundo respeto hacia Hande, pero se ha abstenido de entrar en las razones concretas que llevaron al fin de su relación. Esta es una estrategia bastante común en el mundo del espectáculo, donde a menudo se busca preservar la imagen pública y evitar polémicas innecesarias. Sin embargo, las declaraciones de Hande nos ofrecen una ventana, una perspectiva valiosa sobre la complejidad inherente a este tipo de situaciones. En resumen, Hande Erçel nos ha abierto su corazón para revelarnos que su separación de Kerem Bürsin fue un proceso intrínsecamente doloroso, pero también un periodo vital de reflexión profunda y de sanación personal. Ha subrayado la importancia fundamental de la honestidad consigo misma, el apoyo incondicional de sus seres queridos y el enfoque absoluto en su carrera como los pilares que la han sostenido en este difícil trance. Sus palabras, cargadas de madurez, resiliencia y un espíritu de empoderamiento palpable, nos recuerdan que las rupturas, aunque puedan ser profundamente dolorosas, tienen el potencial de convertirse en catalizadores extraordinarios para el crecimiento personal y la búsqueda de una felicidad auténtica e individual. Nos ha demostrado con el ejemplo que es posible sobreponerse a las adversidades, emerger más fuerte y con una perspectiva renovada y enriquecida sobre el amor y la vida misma. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, queridos amigos. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante y sobre todo, que hayan podido apreciar la valentía y la honestidad con la que Hande ha compartido sus experiencias. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas, que a menudo proyectan una imagen de vidas perfectas e inmaculadas, también atraviesan momentos de profunda dificultad y demuestran una capacidad asombrosa para salir adelante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de manera muy sincera por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es el motor que impulsa el crecimiento de este canal y la fuerza que nos motiva a seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos sobre todo lo que hemos abordado hoy. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus vivencias personales, incluso aquellas que son dolorosas? Anímense a dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir al día con las últimas noticias y los análisis más profundos del vibrante mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario es un impulso invaluable que nos anima a seguir trabajando con más dedicación para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.